Muy buenas, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos. Hoy es domingo 15 de noviembre y esto es el podcast del Senatus. Elsenatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana. Muy buenas, cofrades. Empezamos este segundo capítulo del podcast del Senatus pidiendo antes que nada disculpas. Disculpas porque la semana pasada, en ese estreno que tuvimos de este primer programa de podcast del Senatus.es, pues tuvimos problemas técnicos y bueno, pues no se pudo seguir correctamente ese primer programa. De todas formas, posteriormente lo subimos a nuestro canal de YouTube, que es donde estamos emitiendo hoy, que esperamos que no tengamos ningún problema como la semana pasada. Y nada, simplemente pues eso, pedir disculpas y por supuesto daros las gracias por esa acogida tan estupenda que tuvo este primer podcast. Y comenzamos este segundo programa de hoy, que viene bastante interesante, como siempre, con el repaso a la actualidad cofrade local y alguna que otra noticia cofrade que ha sido tendencia esta misma semana. Tras el repaso de la actualidad cofrade, hablaremos de coronaciones canónicas, con un invitado que saludaremos más tarde. Y de momento, en un principio, saludo a nuestros compañeros. Jorge, Antonio, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, Jorge, pues encantado de estar un día más en este podcast cofrade. Pues hola, Jorge, me reitero las palabras de mi compañero Antonio, ¿no? Encantado de volver a estar aquí otro domingo más. Jorge, me parece interesante preguntarte cómo ha ido esa semana. No sé si allí por el norte, por Galicia, esas restricciones, si habéis tenido lo mismo que en Andalucía, pero bueno, aquí esta primera semana de semi-confinamiento, por así decirlo, ¿qué tal, cómo ha ido por allí? Bueno, aquí la situación es complicada también, Tenemos todos los bares cerrados, todos, no se puede hacer prácticamente nada y la situación pues un poquito dura, pero bueno, yo creo que como en toda España pues lo estamos llevando de la mejor manera que se puede, ¿no? Así es, pues bueno, pues ahí vamos a echar este ratito cofrade para eso, para llevar esta situación tan difícil de la mejor manera posible. Comenzamos repasando la actualidad cofrade local. Bueno, pues en estos días hemos conocido la desafortunada noticia del cierre de la parroquia de Santa Ángela de la Cruz, de la barriada de Solajitas, y la parroquia de San Antonio de Padua de Fuenteamarga por apariciones de casos positivos en coronavirus. Un cierre durante 14 días y cese de actividad, excepto en Cáritas Parroquial en el caso de la parroquia de Solajitas. Desde nuestro equipo del Senatus deseamos la más pronta recuperación de todas aquellas personas afectadas por esta enfermedad. Jorge, te pregunto a ti primero, hermano del amor, y aunque lejos de tu parroquia, ¿no?, pero seguro cercano a tu hermandad, ¿no? ¿Cómo vives esto? ¿Cómo se está viviendo? Hombre, es un momento muy complicado, ¿no? Y sí me gustaría mandar un abrazo a todos mis hermanos en este momento tan complicado. Pero también me gustaría mandar el mensaje de que todas las iniciativas son buenas para hacer crecer a la hermandad, pero que hay que tener en cuenta en el momento y las circunstancias en las que se desarrollan. Así es, una situación complicada, lo dicho, deseamos la más pronta recuperación posible de los afectados de esto. En otro orden de cosas, pues bueno, seguimos repasando la actualidad cofrade local. Nueva peana para Santa Ana, donada por un fiel devoto a la imagen. La peana de base sencilla tiene la particularidad de estar compuesta en gran parte por espejo sobre madera. Esta peana permanecerá durante todo el año, siendo los pies de Santa Ana en su ermita. En La Salle, la cofradía de Borriquita prepara la festividad de Cristo Rey. El solemne triduo se celebrará, dedicado a su titular, será los días 19, 20 y 21 de noviembre a las 8:30 de la tarde. La función principal el día 22 a las 12:30 de la mañana en la capilla de Nuestra Señora de la Estrella. Comentarle también que el viernes día 20 la imagen de Cristo Rey permanecerá en solemne veneración a los fieles.
Queremos comentar también que esta semana hemos tenido la inmensa suerte de contar con Antonio Díaz Arnido, cartelista de la Semana Santa 2021, que ha podido dedicarnos unos minutos de su tiempo para concedernos una entrevista a este medio cofrade, el Senatus.es. En ella pues nos ha comentado que su intención era realizar una obra muy visual, muy rotunda y muy plástica. Es evidente, amigos, que no nos ha podido desvelar nada de lo que será su obra, ¿no? Pero sí que a través de esta entrevista podemos ya deducir su estilo de trabajo y qué es lo que nos podríamos encontrar de cara al cartel de la Semana Santa Chiclana 2021 el próximo año cuando se presente esta obra. Estaremos muy atentos. Antonio, precisamente hablando de cartelería, hemos visto esta semana un cartel que ha pasado mucho por los grupos de WhatsApp, redes sociales, un cartel muy interesante, muy llamativo, que ha llamado la atención de todos los cofrades. ¿Me podrías comentar un poquillo sobre ese cartel? Pues sí, es un cartel, como ya tú dices, que ha dado mucho que hablar esta semana. Un cartel que conmemora los 75 aniversarios de la Hermandad de Santa Genoveva de Sevilla. Y este cartel ha sido realizado por Fernando Vaquero, quien también realizará en 2019 el cartel de la Semana Santa de Sevilla. El autor define pues esta obra como una obra que le ha dolido, porque esta obra la ha realizado en el confinamiento y se ha querido acordar de todas esas personas mayores pues que mediante las noticias nos hemos enterado que han fallecido solas en los hospitales, en sus casas o en algún centro de ancianos. Como ya decía, con este cartel él quiere contar los 75 años de este aniversario mediante los mayores, ¿no? Los mayores son los que nos han dejado llegar hasta hoy día y es lo que hoy conocemos, es como hoy conocemos a las hermandades. La pintura, que si tenéis la suerte de verla y yo que la estoy viendo ahora mismo para comentárosla, la pintura representa un diálogo entre una anciana y el señor cautivo a través de una ventana. El cartel tiene mucho significado, puesto que ha representado a esas mujeres del cautivo, esas mujeres tan significativas que van tras el cautivo aguantando 14 horas de recorrido y como dice él en una de sus entrevistas, sin importarle que la quiten en la carrera oficial y vuelvan a recogerlo cuando sale de estación de penitencia, son mujeres comprometidas con la hermandad y en este caso con el cautivo. Otra de las curiosidades que cuenta Fernando en una de sus entrevistas es que buscando a una posible modelo para este cartel, se encuentra con varias ancianas que coinciden todas en lo mismo, y es la pronta recuperación de este coronavirus y que puedan ver al Señor una vez más pasar por sus calles. Un detalle que no me gustaría pasar desapercibido porque para mí es muy bonito es el detalle de esos pendientes corales que lleva la anciana y tiene un gran significado porque es algo que llama mucho la atención en esa anciana, y es que la anciana que cogió como modelo le contó que entre todo lo que recordaba de esos 75 años de hermandad, recordó cuando a la Virgen le hizo falta para su coronación oro. Esa anciana no dudó en regalarle sus corales. Y de esta forma el cartelista ha querido pues devolverle esos pendientes que le regaló en su momento a la hermandad. Y ahí queda reflejado en esa bella imagen de la anciana mirando al Señor a través de una ventana. En definitiva, es un cúmulo de sentimientos que envuelven este maravilloso cartel que conmemora los 75 años fundacional de esta Hermandad de Santa Genoveva de Sevilla. Muy interesante, Antonio, esos detalles llenos de simbología, ese cartel precioso que ha dado que hablar durante esta semana en los foros cofrades. Seguimos un poco repasando las noticias en tendencia a nivel de Andalucía, provincial. Jorge, ¿qué nos traes hoy? Bueno, traigo dos noticias, además referentes a la temática que tenemos hoy, al de las coronaciones, pero quiero hacer un paréntesis. Antonio, luego soy yo el que me pega una pecha de hablar. Sí. Hoy me la has devuelto tú, la del segundo programa. Sí, hombre, claro. Vale. No, ya está. Vale. Estamos empate. No, sí, ahora ya estamos empate. Vale, perfecto. Continúo. A principio de esta pasada semana saltaba la noticia de que la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Paz de Cádiz se pondrá a trabajar en la tramitación del expediente para la futura coronación canónica de la Santísima Virgen del Amparo. Y además, ayer también saltaba la noticia
de que la Virgen de la Estrella de la Hermandad de la Borriquita de Jerez de la Frontera será coronada canónicamente el 14 de octubre de 2023. Por lo tanto, vamos a cruzar un poquito los dedos y espero que podamos sacar... Hombre, la Hermandad de Jerez ha sabido no cogerse los dedos. Imagino que estarán esperando a que... Bueno, a día de hoy no cogerse los dedos es decir, bueno, no sé ahora mismo, ahora mismo está todo, pero bueno, esperemos sí, un poquito de esperanza, por supuesto, y de ilusión por eso que se pueda celebrar sin ningún tipo de problema y ya en la normalidad total, la que todo el mundo desea. Pues sí, Jorge, muy interesante esa noticia referente a las coronaciones canónicas, que es el tema de la tertulia que vamos a hablar ahora en la siguiente sección. Ya sabéis que cada jueves hacemos una encuesta a cofrades en nuestras redes sociales y en esta ocasión era relacionada con las coronaciones canónicas, que es lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado que vamos a presentar. Pero antes Jorge, una marcha, ¿no? Una marcha, ya es hora de poner aquí una marcha a cofrades, ¿no? ¿O qué? Sí, pues mira, Jorge, la marcha que hemos elegido para hoy es del compositor David Hurtado, uno de los mejores compositores de marcha actuales, que se caracteriza, además de por su dominio de la técnica, por incorporar en sus marchas instrumentos poco habituales. En la marcha de hoy, fíjense ustedes cómo incorpora instrumentos de cuerda en el trío de esta. Es una auténtica delicia. La marcha fue escrita en el 2016 para la Hermandad del Porvenir de Sevilla. Os dejo con Coronación de la Paz.
Bueno, pues tras esta marcha, Coronación de la Paz, vamos a comenzar nuestra segunda sección, la parte de Tertulia Cofrade, en el que vamos a tener a nuestros invitados. Queremos ya presentar a Jaime Calderón Rovira, gaditano, músico e investigador con máster en Artes de Espectáculo en Vivo, doctorado en Artes y Humanidades de la Universidad de Cádiz, hermano y miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad del ECOMO de Cádiz. Muy buenas, Jaime. Muy buenas, Jorge. Muchísimas gracias por esta invitación a vuestro programa. Encantado de tenerte con nosotros hoy aquí. Y bueno, para ponerte un poco en situación, pues eso, que esta semana, en el jueves, hacíamos una encuesta cofrade preguntando a los chileneros que si creen que se debería coronar a alguna imagen aquí en Chiclana. Y fue un gran porcentaje el que dijo que sí, creo que fueron mayor de 80%. Frente a un 10-11% que dijeron que bueno, que no. Pero la gran mayoría, pues bueno, sí creen que se debe pues coronar alguna imagen en Chiclana. La gran mayoría también dimos opción de que bueno, que comentaran un poquito qué imagen creen que debe ser coronada, y la gran mayoría, como es obvio, pues dijo la patrona Nuestra Señora de los Remedios. Y bueno, estamos contigo aquí para hablar un poco de eso, que nos cuentes un poco cómo va esto de las coronaciones canónicas, requisitos, un poco de la historia. Así que si te parece, comenzamos esta sección de preguntas. Bueno, Jaime, ¿usted cómo cree que ha evolucionado todo el tema de las coronaciones? Porque sí que es verdad que en estos últimos tiempos, como bien comentaba en la actualidad cofrade Jorge Marcial, nuestro compañero, la Paz de Cádiz, la Virgen del Amparo de Cádiz, la Estrella de Jerez, se ha desvirtuado un poco el tema de las coronaciones, porque estamos hablando que es el mismo tipo de coronación el que se hacía antes, por ejemplo, el de la Macarena o el de la Esperanza de Triana, porque yo, por ejemplo, siempre he asociado a las coronaciones canónicas a vírgenes de grandes devociones o una historia antiquísima. ¿Me podrías comentar un poco sobre ello? Bueno, pues pienso que sería interesante en primer lugar definir lo que es una coronación canónica, ¿vale? La coronación canónica pues es una ceremonia en la que se impone pues una presea o corona a una imagen o incluso también un cuadro de la Virgen María o de algunos santos, como por ejemplo San José, que acaba de coronarse también en Cádiz. Y la ceremonia de la coronación canónica básicamente tiene una doble vertiente que además es complementaria como todo lo que se hace, ¿no?, dentro de la Iglesia. En primer lugar, homenajea y reconoce pues la devoción de una imagen concreta con esta ceremonia, ¿no?, con la imposición de la corona. Y además, precisamente por el hecho de imponerse una corona, pues se hace como un recuerdo, como una exaltación, mejor dicho, de lo que viene siendo la realeza de María. Y bueno, ¿qué es la realeza de María? Pues un concepto que ya el Papa Pío XII en 1954 pues deja perfectamente definido en la bula Acelli Reginam, que básicamente viene a complementar la devoción, ¿no?, al dogma de la Asunción Gloriosa, ¿vale?, que tuvo a muy bien definir este Papa y que de hecho es el último dogma mariano que ha definido la Iglesia, ¿no? Entonces básicamente es una devoción que se adscribe dentro del misterio de la Asunción Gloriosa de la Virgen. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la Virgen fue asunta al cielo en cuerpo y alma, y una vez que llega al cielo es coronada por la Santísima Trinidad como reina de todo lo creado. Entonces, básicamente, la Iglesia, coronando a estas imágenes, no solo reconoce la devoción, el fervor que despierta una imagen concreta a la Virgen, sino que también hace una reproducción para el pueblo fiel de esta coronación que hubo en el cielo y que convirtió a María por derecho propio en reina de todo lo creado, porque no olvidemos que todo está relacionado dentro de la dogmática católica y sobre todo dentro de los dogmas marianos. A María se le corona reina de todo lo creado porque es madre del rey de la creación. Entonces ese es un poco el concepto de la coronación canónica. Decir que aquí en España la coronación canónica hasta hace relativamente poco
pues era un hecho especial, era un hecho que distinguía, ¿no?, una devoción de todas las demás. Esto, por ejemplo, en Italia no es así. En Italia las coronaciones canónicas pues son casi tan usuales como lo son hoy en día en Andalucía. Quiero decir, en Roma, por ejemplo, hay 300 imágenes coronadas canónicamente y no pasa nada. Pero sin embargo, aquí en España, desde que se empiezan a coronar las primeras imágenes marianas a finales del siglo XIX, pues se tomó como un privilegio, como un reconocimiento de una devoción pues particular, especialmente importante y de un alcance grande, ¿no?, de esta imagen. Entonces, básicamente, para hablar un poco de cómo evoluciona el tema de las coronaciones, vamos a distinguir los 3 tipos de coronaciones que existen, que son la pontificia, la diocesana y la litúrgica. Vamos a empezar con la más a mano, que podemos decir que es la coronación litúrgica. Y es que cualquier eclesiástico puede llevarla a cabo, ¿vale? Es decir, la Virgen de tal cofradía pues estrena una corona nueva y se le hace una ceremonia de coronación litúrgica en la cual el director espiritual o el superior del convento donde esté la imagen en cuestión le impone la corona. Bueno, pues eso es una coronación litúrgica. Después están lo que son propiamente las coronaciones canónicas, ¿vale? Que son aquellas que vienen dadas por bula de coronación o otro tipo de documento eclesiástico, y tenemos 2 tipos. Tenemos la diocesana y la pontificia. Básicamente, hasta quedémonos con este hito, que es todo el proceso de reforma del derecho canónico que se establece durante el pontificado de Juan Pablo II, todas las coronaciones eran de necesidad pontificia. ¿Por qué? Porque para que se concediera una coronación canónica tenía que venir de Roma. De hecho, era una facultad del capítulo de San Pedro, de la fábrica de San Pedro. Entonces, claro, todas las imágenes que se han coronado hasta aproximadamente 1983-84, todas necesariamente venían coronadas de Roma. A partir de esta fecha, pues la facultad de conceder una coronación canónica pasa a ser algo propio del obispo de cada diócesis. Es decir, ya no es necesario mandar el papel a Roma, sino que directamente es el obispo de la diócesis el que lo gestiona. En medio de todo este cambio de legislación eclesiástica, encontramos el caso de la Esperanza de Triana. La Esperanza de Triana, su expediente de coronación se empezó a mover cuando todavía las coronaciones eran por la fábrica de San Pedro, pero cuando iba a concederse, la fábrica de San Pedro dejó de tener esta potestad y quedó durante un tiempo cierto limbo legislativo, que es por eso por lo que la coronación canónica vino dada no con el sello de San Pedro, de la fábrica de San Pedro, sino con el sello del pescador del Papa. O sea, fue una medida, vamos a decirlo así, de urgencia, ¿no?, para que la coronación saliera adelante. Entonces, básicamente la diferencia de las coronaciones antiguas, y tú me dices el caso de la Macarena, pues es que venían de Roma, porque de derecho era necesario que así fuera, y a partir de los años 80, a partir del 83-84, es cuando ya pueden ser dadas por el ordinario del lugar, o sea, el obispo. Jaime, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Yo siempre personalmente me la he hecho y me gustaría que tú me respondieras, ¿no? ¿Qué requisitos debe de tener una imagen para ser coronada? A ver, precisamente por este cambio que os he comentado, o sea, pues la cosa varía un poco. Os explico. Antiguamente, o sea, quiero decir, todas estas coronaciones anteriores a las reformas de producto del Concilio Vaticano II, pues básicamente la imagen tenía que tener una cierta antigüedad, unos 50 años, a veces 100, que le concediera a esta imagen pues un valor artístico y una historia pues debidamente documentada y debidamente justificada. Además, la imagen en cuestión debía de gozar de una devoción probada y con frutos más que evidentes, ¿no? Y además había también el factor de que, bueno, pues hubiera una serie de favores concedidos por la imagen, ¿no? Y cómo esto pues había producido una irradiación importante de su culto, ¿vale? Esto eran más o menos las condiciones
anteriores. ¿Qué pasa? Que cuando la coronación canónica en España, siempre me estoy refiriendo en España y sobre todo en Andalucía, en las diócesis del sur, lo que ahora los obispos vienen a denominar los obispos del sur, ¿no? Claro, al normalizarse tanto, y sobre todo durante el pontificado del cardenal Amigo, al normalizarse tanto la coronación, pues claro, hay que ir poniendo requisitos cada vez más restrictivos, ¿no? Entonces, podemos decir que además de la antigüedad, del valor artístico, de tener una historia documentada y con fundamento, debe por supuesto tener gran devoción en su área, ¿no? de influencia, vamos a decirlo así, también los favores, ¿no? Pero además hoy en día es muy importante que la hermandad que sostiene el culto de esta imagen pues tenga pues un programa de actividades formativas, que también tenga un proyecto pastoral en el que la coronación encaje bien, y también por supuesto todo el tema de la labor social. O sea, hoy en día pues es inconcebible, ¿no? que se conceda una coronación canónica si no hay una labor social contundente que la respalde, como por ejemplo fue el caso, ¿no? del Centro de Rehabilitación del Buen Fin, cuando coronaron a la Virgen de la Palma, o por ejemplo en el caso de Dolores de Servitas de Cádiz, cuando se coronó, pues su labor social era en el comedor de María Arteaga, por poner dos ejemplos, ¿no? Además de todo esto, pues evidentemente todo esto tiene que venir recogido, ¿no? en un dossier de coronación, y además pues siempre son bienvenidas todo tipo de adhesiones de otras hermandades, instituciones, hermanos, fieles, particulares, en fin, todo este tipo de colectivos, ¿no? Jaime, a mí me gustaría preguntarte también, ya que en esta encuesta dimos la opción de que cada uno pues nos dijera qué imagen creía que debía ser coronada. Esta pregunta a lo mejor puede quedar un poco ambigua, y es por ello que muchos quizá también han tirado a responder a sus devociones particulares. Pues bueno, desde la patrona es la que más ha sido, la que más todo el mundo ha dicho, seguida de la Soledad por antigüedad, pero bueno, ya cada uno ha tirado por Lágrima Esperanza, Servita, Virgen de las Angustias. Yo quiero hacer una pregunta, y es que ¿es posible, con todos esos requisitos que has dicho, que una hermandad de reciente creación de estos últimos años, con una Dolorosa también bendecida hace poco, es posible o puede llegar incluso a coronarse, o para coronarse es necesaria sí o sí esa antigüedad, esa historia? ¿O hay casos en los que se haya dado en el que, bueno, pues una imagen de reciente creación, ¿no? Pues haya podido ser coronada? Bueno, tenemos el caso paradigmático de la Virgen de los Dolores del Cerro, que su hermandad prácticamente estaba recién entrada en campana, ¿no? Como decimos en Sevilla normalmente. La imagen no era excesivamente antigua porque, bueno, es de Sebastián Santos, y la Virgen se coronó. O sea, yo no tengo ahora mismo la fecha a mano, pero vamos, la Virgen llevará coronado unos 30 años, cosas así. O sea, que realmente para lo que eran las coronaciones canónicas antiguamente, pues sí que el proceso se aceleró muchísimo. En este caso venía justificado por un enorme fervor popular en el barrio del Cerro del Águila, que es que eso es incuestionable, claro. Y me decía sobre coronaciones en Chiclana, decía. ¿Me puedes repetir la pregunta? No, lo que me refería era simplemente porque hay cofrades de Chiclana que han puesto imágenes de reciente bendición. Pues simplemente preguntaba eso, si era más contestado a la pregunta con el caso de Dolores Cerro, que digamos que se puede crear, que en poco tiempo, si se crea esa devoción, si se trabaja, ¿no? Entiendo yo que con esos requisitos, si se cumplen, pues se puede llegar a coronar una imagen. Claro, pero mira, también te quiero comentar que cuando una coronación canónica se lleva a cabo, pues hay, vamos a llamarlo una comisión, ¿no? De eclesiásticos, de laicos, en fin, todo el aparataje de una diócesis que trabaja en estos casos, y bueno, se examina el caso siempre. Y ante todo, y sobre todo hoy en día, pues se busca que tenga un sentido pastoral y que sobre todo pues produzca unos beneficios espirituales y una, pues yo qué sé, que reviva, ¿no? la devoción mariana en la localidad donde se produzca la coronación canónica. O sea que no es solo cumplir una serie de requisitos, sino que bueno, que también haya un contexto favorable, ¿no? Y haya pues algo que sea lógico, ¿no? Y
y que se pueda llevar a cabo, claro. Yo tengo otra de las preguntas que me surge la duda y es que ¿ha cambiado con el paso de los años el tema de que la corona sea de un material, en este caso oro certificado, o que pueda ser de otro tipo de material? Verá, esto es como todo. O sea, las coronaciones antiguas, y voy a hablar siempre de las coronaciones antiguas del concilio para atrás, para que nos entendamos. Las coronaciones antiguas era indiscutible que la corona tenía que ser de oro certificado, de nueva creación, en fin, con una serie de piedras preciosas. O sea, ahí se echaba la casa por la ventana. Tenemos, por ejemplo, el caso de la corona de coronación de la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz, que la hizo Granda, Félix Granda. Y bueno, allí básicamente es de una riqueza apabullante, ¿no? Pero sí es cierto que en los últimos tiempos pues hemos tenido casos, ¿no? de imágenes que ya tenían en su ajuar coronas de bastante entidad artística, y en vez de hacer una nueva, decidieron o bien enriquecer la que tenían, o en algunos casos realizar un aro de oro que fuera básicamente donde asentara Claro. la corona en las sienes de la Virgen, para así cumplir como ese precepto de que la corona de la Virgen, lo que la Virgen tocara, fuera de material noble, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de la corona de la Virgen del Carmen de Cádiz, que la corona es maravillosa, de finales del 18, si no recuerdo mal, dorada a fuego, es una tipología de corona que tiene tres reproducciones en Cádiz, tanto la Virgen del Rosario como la Virgen del Carmen como Dolores de Servita tienen una corona de unas características muy similares, y ellos pues decidieron que esta corona dorada a fuego, en vez de hacer una nueva, ya que tenía tanto valor, pues se enriqueció y se le hizo este aro de oro. Jaime, Sí. Jaime, a mí me gustaría preguntarte, porque en alguna que otra ocasión he podido escuchar, la imagen, la Virgen ha sido coronada por el pueblo, por la devoción del pueblo, y todo esto queda muy bien y es muy poético y es muy bonito. Pero, ¿quién debe ser realmente el promotor de dicha coronación? ¿Y cuál es el procedimiento a seguir para solicitarla? A ver, esto es como todo en el mundo de las cofradías y de la iglesia. Esto, si hacemos los pasos oficiales, pues tiene que ser, por ejemplo, en la diócesis de Sevilla, la archidiócesis, perdón, esto queda muy claro. Tiene que ser el fervor de una hermandad que sea recogido en un cabildo, y esa solicitud sea recogida en acta y enviada a Palacio, ¿no? O en el caso de, por ejemplo, una patrona de un pueblo, pues que haya un fervor popular que sea recogido por su hermandad, y a través de la hermandad sea solicitado al ordinario del lugar, es decir, al obispo, ¿no? Pero realmente, o sea, antes, yo pienso vamos, la experiencia sí nos lo dice, ¿no? Que antes de mover cualquier papel, pues hay que tomarle un poco la temperatura al obispado y sobre todo al obispo de turno, ¿no? O sea, si el obispo no tiene ningún tipo de intención de coronar una imagen, es tontería abrir un expediente, porque así hemos tenido en la diócesis de Cádiz años y años y años los expedientes guardados en un cajón, que hasta que al obispo no le ha dado por coronar, pues no ha coronado a todas las que ha considerado que tenía que coronar, ¿no? Pero básicamente pienso, así por dar una respuesta más realista, que hay que tener muy presente el criterio del obispo sobre las coronaciones, saber de su disponibilidad para coronar, y una vez que ese cabo, que es el más importante, está atado, pues si hay una devoción que lo respalde, si la hermandad está por la labor, si la hermandad tiene posibles para poder emprender un proyecto de coronación canónica, pues cabildo extraordinario con un único punto en el orden del día, aprobación y acta para Palacio. Yo tengo ya, creo que es la última pregunta, creo, si no me equivoco. Hay una corriente en Chiclana de que quieren coronar a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. ¿Es la única patrona de la provincia de Cádiz, o de la diócesis de Cádiz en este caso, que queda por coronar? No. A ver, si hablamos de provincia o hablamos de diócesis, vamos a hablar de provincia, para hacerlo más general.
No, hay muchísimas imágenes de patronas que todavía no están coronadas, vamos, de hecho, así que yo recuerde, o sea, la primera que se corona es la Virgen de los Milagros del Puerto de Santa María, una coronación más que justificada, puesto que es una devoción alfonsí, o sea, de la época de la Reconquista. Tenemos, por supuesto, a la Virgen del Rosario, a la patrona de Cádiz, coronada en el 47. Después está la patrona de San Fernando, la Virgen del Carmen, la Virgen de Regla de Chipiona, la Virgen de la Merced de Jerez de la Frontera. También está la María Auxiliadora de San José del Valle, Remedios de Olvera, Montañas de Villamartín, Los Santos de Alcalá de los Azules, la Oliva de Vejer, bueno, Palomares de Trebujena, Rosario de Rota, en fin. Te enumero las que están coronadas para que sepas que, bueno, también está la copatrona de San Fernando, que es la Divina Pastora, y así de patronas que yo recuerde, creo que también está la Luz de Tarifa, la Soledad de Paterna, y bueno, este año se tendría que haber coronado la Virgen del Rosario de Borno, lo que pasa que por el tema del COVID pues se ha tenido que aplazar. Entonces, puedes ver que todavía quedan muchas patronas en la provincia por coronar y bueno, pues está un poco en sus pueblos, en sus hermandades, que esto se promueva. Siempre que haya una justificación pastoral y siempre que haya una devoción detrás que lo ampare y un fervor del pueblo, ¿no? que apoye pues si tiene frutos marianos, frutos espirituales, la Iglesia lo apoyará y seguramente pues tirará para adelante. Bueno, pues Jaime, te queremos dar las gracias por dedicarnos tu tiempo en esta tan interesante ponencia sobre las coronaciones canónicas, que a buen seguro que a los cofrades les gustará y les parecerá muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, también me quiero despedir de mis compañeros, Jorge, Antonio, con una última pregunta. ¿Veremos a nuestra patrona algún día coronada o qué? Yo creo que sí llegaremos a ver la coronada, y yo creo que eso tiene que ser un consenso, como bien ha dicho Jaime anteriormente, entre la hermandad, me imagino, y los fieles a la Sagrada Imagen. Y yo creo que sí, que algún día pues tendremos la suerte de ver a nuestra patrona coronada y poderla llamar Remedios Coronada. Sí, yo pienso exactamente igual que Antonio. Yo creo que veremos a nuestra patrona coronada, pero que las cosas hay que esperar, trabajar y llegan. Los frutos llegan y llegará, estoy seguro que llegará. Que veremos a nuestra patrona coronada, seguro que sí. Ganas hay muchísimas, de verla coronada. Ganas muchísimas. Así, y esperemos que ese sueño cofrade de Chiclana pues se cumpla algún día. Nosotros les emplazamos al próximo programa y les animamos, mientras tanto, que sigan de cerca toda la actualidad cofrade en nuestra web elsenatus.es y en nuestras redes sociales. Recuerden, quedan 132 días para el Domingo de Ramos. Sigamos soñando. elsenatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.